Luigi. Hola, hijos de su puta madre, he regresado de mi arco de entrenamiento, por no decir que estaba perdiendo el tiempo jugando Overwatch, bodrio. Bueno, ahora sí, en serio, me estuve tomando un pequeño descanso por mis estudios, así que estoy preparando algunos videos. Pero bueno, mejor disfruten el video. La cavidad de la iglesia era por lo menos decir bastante espaciosa para un gran número de personas que quisieran visitarla y rezar allí. Apenas iluminada, posee un buen número de 3 filas de 12 bancos de madera ubicadas en medio de la gran sala, que actualmente no había nadie sentado en ninguna de ellas, ni tampoco había alguien caminando por estos pisos, salvo nuestros protagonistas quienes habían sido invitados a pasar dentro por el viejo sacerdote quien, según Kisuke, era el supervisor de la guerra que se estaba dando en esta ciudad que acababan de pisar. Ichigo aún tenía aquella extraña sensación de inquietud al entrar en este edificio en medio de la penumbra noche sin apenas iluminación. Este sitio hacía que el interior de las noches fuera al menos un lugar acogedor con iluminación y en varias secciones decoradas con un dibujo celestial muy parecido al campo de entrenamiento de la tienda de Urahara. Este sitio, en cambio, le parecía un lugar un poco tétrico a pesar de lo buen conservado que estaba, pero no pudo librarse de la sensación de que estaban siendo conducidos hacia una trampa o algo. Aún así, Ichigo mantuvo la compostura mientras caminaba hacia el interior con la guardia en alto a la espera de cualquier sorpresa desagradable. Lo único que quería él y su pandilla era conseguir respuestas respecto a su situación al ser seleccionados sin su consentimiento a participar en algún tipo de guerra que parecía haber salido de algún tipo de cuento de hadas, y para el colmo estaba teniendo lugar en otro universo y no en el suyo, por lo que fueron arrastrados hacia allí sin posibilidad de volver a su mundo. Si bien, no era la primera vez en la que se vieron forzados a viajar a otro mundo, pero las circunstancias diferían bastante respecto a que la primera vez fue intencional para salvar a 2 de sus amigas, Rukia y Orihime, en distintas ocasiones. Esta en cambio, era totalmente distinta ya que no había nadie a quien salvar allí, ni tampoco quería tener algo que ver con lo que estaba sucediendo. Fue por eso que decidieron ir a esta iglesia donde vivía el supervisor de esta guerra quien era aquel viejo sacerdote quien los estaba guiando más al interior del pequeño edificio para que les explicara todo y saber si conocía algún medio para regresar a su mundo. Ichigo solo esperó con ansias que en verdad había una manera de salir de esta estúpida guerra sin sentido. No tuvo que esperar demasiado cuando el sacerdote se detuvo sobre el altar de la iglesia haciendo que su escolta se detuviera a pocos metros de él. Luego el sacerdote dio media vuelta para mirar a sus invitados sin decir nada. Sus ojos estaban evaluando las caras de la gente que tenía al frente, sobre todo la de Ichigo. Fue después de un pequeño e incómodo silencio, el sacerdote finalmente habló. Bienvenidos, permitidme presentarme, mi nombre es Kotomine Risei, soy el mediador de la guerra del Santo Grial. Se presentó a sí mismo el recién identificado Risei Kotomine. Os he estado esperando, octavo máster. Había un extraño ambiente alrededor en las palabras de este hombre cuando mencionó que los estuvo esperando como si de alguna manera anticipara su llegada hasta aquí, además de que también dijo octavo cuando en realidad deberían ser 7 los participantes. Kisuke ignoró esto cuando decidió presentarse cortésmente como era debido. Encantado de conocerte. Saludó amablemente inclinando ligeramente la cabeza. Mi nombre es Urahara Kisuke, soy un humilde comerciante y propietario de una tienda de golosinas. Risei solo se quedó mirando con una expresión ilegible en su cara mientras analizaba lo que había dicho el tendero de la tienda de Urahara. Por supuesto, Ichigo y sus amigos aprobaban su breve introducción. En eso, Kisuke decidió continuar hablando. También fui el sensei del quien usted llama octavo máster, y de hecho él es como un hijo muy querido para mí. Respondió el tendero con pasión y afecto casi paternal, y añadiendo más su punto, puso una mano sobre el hombro del adolescente. Esto provocó también reacciones mixtas de los ocupantes de la iglesia. Risei no cambió de expresión en lo más mínimo, creyendo que si era cierto de que este hombre con sombrero de cubo decía ser su tutor. Uri y Orihime estaban un poco sorprendidos por la declaración del ex capitán Shinigami.
Si bien era cierto que el dueño de la tienda de Urahara fue el sensei de Ichigo cuando este último perdió los poderes de Shinigamis prestados de Rukia tras su fatídico enfrentamiento con Byakuya y Renji. Él le adiestró durante los 15 días que faltaban para ir a la Sociedad de Almas para rescatar a Rukia. La verdad es que ninguno de los dos presenciaron cómo era el entrenamiento o qué relación tenían esos dos, pero se habían esperado que fuera algo cercano a la paternidad. Ichigo, por otro lado, su rostro casi estalló en un furioso tono rojo mientras procesaba lo que había escuchado. ¿Urahara como un padre para él? ¿Preferiría ser el hermano pequeño de Grimjow que tener algo que ver con este hombre tan ridículo que está a su lado? Justo cuando estuvo a punto de abrir la boca para replicar al bastardo con sombrero ridículo, de repente fue golpeado por el bastón del mismo hombre en el abdomen. ¡Oh mierda! Lloró mientras caía cómicamente al suelo de dolor por el golpe. Orihime fue a socorrerlo. Bueno, cambiando de tema, dijo Urahara ignorando por completo los gritos de dolor de Ichigo y centrándose más en el sacerdote. No sé si el Grial me quiso llevar aquí a propósito, pero no encuentro una explicación para que me diera esto. Urahara extendió los brazos para revelar el libro que contenía la información de todo, y esto hizo que el rostro de Risei se iluminara. Oh, veo que tienes una copia del libro que escribieron nuestros antepasados que fundaron la guerra hace tiempo. Dijo Risei mientras extendía sus brazos para coger el libro y examinarlo mejor. Supongo que el Grial te confió esto a ti, ¿cierto? Sí, mientras que a Kurosaki-san le dio a su servant, a mí me confió este libro para que lo leyera y le explicara a mi aprendiz todo lo que tenía que saber en dónde se había metido. Contó Kisuke haciendo que Risei asintiera. Entiendo. Y supongo que habrás leído toda la información que había aquí, ¿no? Agregó el sacerdote para asegurarse de que el tutor del máster estuviera al tanto de cómo funcionaba todo esto. El hombre solo ajustó su sombrero antes de contestar. Digamos que me pasé media hora leyendo el libro y pude ver información necesaria como el Santo Grial, la guerra, los Masters y los Servants, aunque también hay ciertos elementos que dejé pasar debido a esta interrupción. Ya veo. Entonces será mejor que sigas poniéndote al día. Dijo el sacerdote antes de devolver el libro al tendero, y este aceptó de buenas ganas. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Ahora las cabezas se dirigían hacia el joven Kinki, quien parecía tener tantas ganas de hablar con la primera persona de este mundo. Antes dijiste que estabas esperando la llegada de Kurosaki, ¿no es así? ¿Quieres decir que ya sabías que vendríamos? Ahora la audiencia de Uri se volvió hacia Risei tomando nota de las palabras del primero y sabían que tenía razón con respecto a que este extraño hombre anticipara la llegada de estos, especialmente si vinieran de un mundo paralelo. Risei se quedó callado por un momento antes de asentir. Hace ya varios meses, mientras hacíamos los preparativos para dar comienzo con el ritual de la guerra que era precisamente hoy, nos llegó de la misma forma que vosotros, un mensaje creado por el propio Santo Grial, del que hablaba de que iba a enviar aquí un octavo máster. Contó Risei como recordaba los eventos que sucedieron en el pasado. Todos estaban prestando atención. Normalmente, el Grial solo es capaz de invocar a no más de 7 espíritus heroicos y convertirlos en Servants para los magos que habían hecho un pacto con ellos, pero también resulta que los fundadores instalaron un sistema de reserva para que el Grial pudiera invocar a más Servants en caso de necesidad. Aunque claro, este método nunca se había hecho antes. En ninguna de las guerras anteriores ocurrió un fenómeno como este. Espera. ¿Dijiste guerras anteriores? Preguntó Uri levantando una ceja. ¿Quieres decir que hubo más guerras como esta? Risei lo miró por un momento antes de responder. Así es. La guerra del Santo Grial no es únicamente un evento que solo ocurre una sola vez, ya que sucede repetidamente cada 60 años. La primera comenzó alrededor de 1800, el segundo en 1860, la tercera en 1930, y ahora mismo está teniendo lugar la cuarta y quizás no sea la última. A diferencia de las 3 anteriores, no hubo un ganador oficial y el ritual quedó inconcluso sin que ninguno de los participantes anteriores pudiera tener el Grial en sus manos. Solo esperamos que hoy sea diferente. Explicó Risei mientras la audiencia atendía. Entonces, ¿quieres decir que esta vez van a haber más Masters y Servants de lo previsto? Preguntó Kisuke ante la idea de que en esta guerra podrían ver más de 14 participantes, lo que sería un gran problema. El sacerdote lo miró por un momento antes de responder. Bueno, en circunstancias normales habría más de 14 participantes, pero parece que solo trajo un octavo y nada más, lo cual es bastante inaudito. No sé cómo se llegó a esto, pero aquí está.
Risei se calmó por un momento antes de poner su atención en el joven peli naranja. Lo más desconcertante del mensaje fue que el supuesto octavo máster no es de este mundo, ya que viene de una dimensión distinta a la nuestra donde el ritual no existe a pesar de que aparentemente también sea un mago. ¿Es verdad eso? Justo cuando el ex sustituto iba a dar su respuesta y además de corregir de que no era un mago, el Shinigami mayor se le adelantó rápidamente antes de que el adolescente pudiera hablar. Verás, en cierto Kurosaki-san es un mago tal como dices, pero no creo que sea como los de este mundo. Respondió rápidamente ganando un par de ojos que lo miraban en shock, sobre todo Ichigo. Él ignoró sus reacciones mientras seguía hablando. Él tiene la curiosa habilidad de comunicarse con las almas de los fallecidos casi como un medium. Supongo que es todo lo que puedo deciros de él. El sacerdote se quedó en silencio mientras procesaba la corta información del chico pelinaranja y luego asintió satisfecho. Entiendo. Entretanto, Ichigo no supo si debería replicar al bastardo sobre esa afirmación de que él era un mago o no decir nada por el momento. Entendía que él solo eligió esas palabras para ocultar lo que una vez fue, pero ¿qué necesidad había de decirle que era un mago o algo? Ninguna. Debería haber dicho la verdad. En cualquier caso, también es un gran luchador con un gran espíritu inquebrantable que tanto le caracteriza al igual que su determinación y sentido del deber y la justicia. Un profundo malestar empezó a formarse en las entrañas del ex sustituto al ver cómo su molesto ex sensei seguía parloteando un poco sobre él. No sabía por qué, pero algo le decía que con este discurso solo haría conmover al viejo mediador por sus virtudes y tal vez no se lo piensen dejarlo entrar extraoficialmente en este conflicto, cosa que no quería. Se suponía que deberían haber venido aquí para encontrar una forma de salir de esta puta guerra y regresar a su mundo, pero el bastardo con sombrero ridículo y sandalias de madera no le estuvo haciendo ningún favor salvo avivando la decisión de dejarlo participar. Si eso fuera así, juró que tan pronto como terminara esta conversación, le va. Oh, qué interesante. Los invitados apenas se sobresaltaron al escuchar una nueva voz varonil que se extendió por la cavidad de la iglesia. Mirando frenéticamente por los alrededores para ver la fuente, vieron emerger de entre las sombras al lado del sacerdote un hombre con un aspecto extravagante, vistiendo con una especie de smoking rojo, caminando con una sonrisa amistosa hacia el grupo. Tiene el pelo negro elegante, una perilla y ojos azules. El grupo miró al hombre que se acercaba hacia ellos con algo de inquietud, pero Risei los tranquilizó. No os preocupéis. Solo es un amigo mío. Al decir esas palabras, el hombre elegante se detuvo al lado del sacerdote y miró a los invitados con interés, sobre todo a Ichigo. Perdonen mi interrupción, permitirme presentarme. Habló el hombre con educación. Mi nombre es Tsaka Tokiomi, soy el actual jefe de la familia Tsaka, una de las 3 familias de magos que fundaron la Guerra del Santo Grial tiempo atrás. El grupo miraron de manera mixta al extraño individuo con curiosidad y aún con algo de recelo. A pesar de su aparente aspecto de caballero apuesto, no significaba que deberían fiarse bien de él. También soy uno de los 8 participantes de esta guerra, un máster, y levantó su mano derecha revelando para sorpresa de todos que también tiene sus sellos de comando casi de aspecto circular. Tu enemigo. La sola mención de esa última palabra fue suficiente para alertar al grupo con la guardia baja al escuchar que este hombre era uno de los participantes de la guerra y oponente de Ichigo, quien estaba justo al frente. Justo cuando iban a llevar a cabo una acción para proteger a Ichigo en caso de agresión, Tokiomi levantó las manos en señal de rendición. Por favor, calmaos. Dijo el hombre levantando las manos hacia arriba con un tono tranquilizador. Este es un lugar neutral. No queremos agresión aquí. Aún así, los adolescentes aún miraban con desconfianza al mago con smoking con la creencia de que podía estar planeando hacerles bajar la guardia para luego atacar, pero Kisuke entendió perfectamente que la violencia no los llevaría a ningún lado, por lo que dio un gesto tranquilizador hacia los adolescentes antes de volver su mirada hacia los 2 hombres. Perdona por nuestra reacción, pero nos pareció impactante de que te revelaras como uno de los enemigos de Kurosaki-san así de repente. Dijo Kisuke en un tono de disculpa. Lo entiendo. Perdonad por haberos asustado, pero entended que al menos necesitabais saber al menos la identidad de vuestro enemigo. Habló Tokiomi con comprensión. Viendo que no había rastro de amenaza, los adolescentes bajaron la guardia por el momento. Una vez todo tranquilo, Tokiomi volvió su atención hacia el del pelinaranja. Así que tú eres ese famoso máster de otro universo, y por lo que acababa de decir tu sensei, parece que tienes las actitudes de un héroe, ¿eh? Ichigo siguió mirando al hombre vestido de rojo con recelo, pero no dijo nada a cambio.
Perdona, ¿puedo saber al menos tu nombre? Preguntó amablemente. Viendo que no había nada de malo en revelarle su nombre a alguien que reveló el suyo, el ex sustituto decidió hablar. Su código de honor le obligó a un intercambio igual de nombres. Kurosaki Ichigo. Tokiomi asintió satisfecho mientras memorizaba el nombre completo para la próxima vez que se encontraran. Bien, Kurosaki Ichigo, ahora si no te importa, me gustaría hablar sobre unos asuntos que te conciernen sobre esto. Dijo Tokiomi mientras su expresión se volvió seria haciendo que el ex sustituto y sus amigos prestaran más atención al cabecilla de la familia de magos. Dime, cuando escuchaste hablar sobre la guerra del Santo Grial y cómo fuiste elegido como máster, ¿tenías la intención de participar en esto y pedir un deseo al Santo Grial? Preguntó con duda en su voz preguntándose sobre si el adolescente tenía la intención de participar en una guerra de la que nunca había oído hablar. Los minutos que pasó dentro fueron incómodamente silenciosos como cada cara se centraba en el octavo máster con la intriga de saber si era esto lo que deseaba. Aunque claro, algunos lo dudaban. De cualquier modo, después de unos instantes de meditación, el adolescente pelinaranja dio por fin su respuesta. Claro que no, tío. Fue la rápida respuesta casi sarcástica dicha en voz alta, muy parecido cuando rechazó la oferta de Shinji Hirako de unirse a los Wizards, del adolescente pelinaranja. Esto provocó reacciones mixtas por parte de los demás presentes. Rise y Tokiomi parecían sorprendidos por la precisión del tono del adolescente, dejando bien claro que no estaba interesado por el Grial. Kisuke mantuvo la calma ya que había predicho esto y no le importaba. En cambio, Uri y Orihime casi se alarmaron al escuchar cómo Ichigo dijo su respuesta de manera tan descarada en un sitio tan importante, y eso podría traer problema. Sin embargo, el propio Ichigo no le importó y continuó hablando. Me importa una mierda eso del Santo Grial y ese ritual ya que tal como sabéis, no sabía absolutamente nada de eso, ni tampoco quería participar ya que prefiero seguir con mi vida como un estudiante de secundaria normal y corriente sin que ocurriera un tipo de incidente hasta que me metieron todo esto por culpa de esto. Dijo esa última frase cuando reveló sus sellos de comando. Yo quería negarme, pero no sé cómo, me arrastró a mí y a mis amigos hasta aquí, y la razón por la que vine aquí es averiguar si había alguna manera de regresar a mi mundo sin que tenga que participar en esto al menos. Una vez terminado, toda la iglesia quedó en silencio como cada uno grabaron en su interior las palabras del adolescente y tanto el jefe de la familia Tosaka y Risei tenían unas caras casi perplejas por el tono que usó el adolescente para marcar su desdén hacia la guerra, aunque interiormente se sintieron comprensivos. Kurosaki. Riñó Ishida con un susurro en el oído de Ichigo. ¿No crees que te estás pasando un poco? La expresión ceñuda del adolescente se suavizó y ahora medio volteó su mirada al otro adolescente. ¿Por qué lo dices? En eso se le unió Inoue. Es verdad, no deberías decir esas cosas dentro de una iglesia. Corrigió suavemente. ¿Pero qué dices? Preguntó él con poca molestia en desacuerdo. Él nunca había asistido en su vida a una iglesia y además de no conocer las reglas para comportarse dentro. Aquí no hay mucha gente además de alguien quien dijo que sería mi enemigo. Dijo esa última palabra mientras miraba a Tokiomi. Este último no pudo evitar sonreír un poco divertido. ¿De qué te ríes? Cuestionó Ichigo casi a la defensiva por el comportamiento del hombre. No, no es nada. Tranquilizó Tokiomi una vez que dejó de reírse. Simplemente me sorprende que no tengas un fuerte capricho para el Santo Grial, aunque te entiendo. Su expresión se volvió solemne. Para tu infortunio, me temo que no hay otra alternativa para que regreses a tu mundo más que participar en la guerra y ganar a toda costa. Eso fue lo que le sugerí cuando llegamos aquí, y estuve de acuerdo en que no será posible regresar a nuestro plano dimensional a no ser que consiga el Santo Grial y le pidiera que regresemos todo. Habló Kisuke con convicción. Estoy de acuerdo. Supongo que se eligió así. Habló Risei con compresión. ¿Pero por qué yo? El adolescente pelinaranja estalló de repente. La desesperación en sus ojos y la indignación en su voz marcaron su cara. Casi todos se sobresaltaron por su ira. Todo esto no me explica nada en absoluto, ¿por qué tengo que estar en esta puta guerra? Ninguno había reaccionado ante la repentina ira del adolescente pelizanahoria enfurecido, quien aún estaba recuperando aire en los pulmones mientras miraba con ojos estrechos a quien sea que tenía al frente y aún quería respuesta. Sus amigos temieron que esto podría perturbar a los dos hombres y su frustración no ayudaría mucho. Por otro lado, Uri sintió total comprensión de ello. Hablando del tema. Había algo que le había mosqueado al Kinky desde que estuvieron hablando sobre el Santo Grial.
De lo único que sabía era que se trataba de un artefacto mágico capaz de conceder cualquier deseo posible, como si desafiara las leyes de la física o de la realidad, como extender su influencia a universos paralelos, pero tampoco sabía más de eso. Lo que le daba curiosidad fue que ese mismo Grial fue quien invocó a Mordred a su mundo para que se convirtiera en el servant de Ichigo, y este último fue elegido por el propio Grial para convertirse en su máster y luego los arrastró a este mundo para que participaran en la guerra. Si de verdad el Grial fue solo un objeto que solo podía funcionar cuando uno lo usaba, entonces era imposible decir que fue solo que el Grial hiciera esto sin interferencia de alguien. ¿Puedo preguntar algo? Habló Uri, rompiendo la silenciosa atmósfera a su alrededor y llamando la atención de los demás, quienes no tardaron en voltear hacia el joven Kinky. Hay algo que no puedo evitar preguntar. Comenzó mientras se preparaba mentalmente para hablar y resolver este enigma. Antes, dijeron que fue ese Santo Grial quien decidió que Kurosaki se convirtiera en máster y que participara en esta guerra, y de paso nos mandó todos hacia aquí. Según lo que nos contó Urahara-san, fue que ese Grial es un artefacto capaz de conceder cualquier deseo a la gente, y si eso es cierto, entonces significa que alguien deseó que Kurosaki viniera aquí. Todo el ambiente se quedó de nuevo en silencio, como cada hombre consideraron las palabras del Kinky, sobre todo Ichigo, quien no había dejado de preguntarse con frustración una y otra vez por qué se había metido en este lío. Queriendo responder, Risei suelta un suave suspiro. Veréis, empezó el sacerdote. Supongo que exageramos el hecho de que el Santo Grial solo sea un mero objeto. Explicó, llamando la atención de sus invitados. Si bien puede parecer solo un objeto inanimado, pero más que eso no deja el hecho de que fuera creado a partir de la magia combinada de 3 grandes magos hace bastante tiempo, otorgándolo con un poder omnipotente capaz de desafiar las leyes de la realidad, y es por eso decir que tenga conciencia propia. Los ojos de Kisuke se abrieron con curiosidad. ¿Estás diciendo que el Grial está vivo o algo? Más o menos. Tokiomi fue el siguiente en responder. Para mí el Santo Grial es como una reliquia creada a partir de los poderes combinados de todos los dioses del mundo, y es por eso que su influencia es infinita, por lo que puede trascender el tiempo y el espacio y llegar a líneas temporales como el pasado, presente y futuro. El Santo Grial posee voluntad propia y es algo así como un catalizador de deseos, ya que solo responde ante los caprichos de la gente como una máquina de crear milagros. Hizo un poco de pausa al ver la cara de impaciencia del chico peli naranja, que decía que no quería escuchar eso. Tokiomi se aclaró un momento antes de continuar. Como dije antes, el poder del Grial es capaz de trascender el espacio físico sin importar las líneas alternativas, en busca de gente que merecen convertirse en espíritus heroicos y llevarlos al trono de los héroes para esperar el momento para ser invocados y que participasen en la guerra. También, por capricho propio, también elige a las personas indicadas para ser masters, y parece que tú eres uno de ellos. O sea, que la razón por la que Kurosaki-san fue elegido para esto fue nada más por puro capricho, ¿no? Resumió Kisuke al ver la conclusión de todo esto. Fue un instante después que Risei dio su respuesta. Supongo que sí. Ichigo solo pudo fruncir el ceño ante lo que escuchó. Eso era lo único que tenía que escuchar sobre esta mierda. O sea que el destino estaba jugando con él de nuevo al hacerlo participar forzosamente en otro conflicto sobrenatural del que nunca había oído hablar, solo para satisfacer las necesidades de ese puto Santo Grial. Aún sí es bastante extraño que el Grial haya traído un máster que no sea de este mundo e incluso no es consciente o no tenga interés en absoluto en esto de ningún modo. Esta es la primera vez que ocurre esto. Añadió Risei mientras seguía mirando a Ichigo. Entiendo perfectamente tu frustración. Habló el jefe de la familia Tosaka, haciendo que el adolescente elegido fijara su atención. La verdad es que, a mí, cuando escuché eso de lo que Risei acaba de mencionar, me pareció una completa locura y un escándalo, y dudaba de que el Grial haría una cosa así, pero veo que me equivoqué. El hombre miraba al adolescente con solemnidad. Yo opino que tú no deberías estar aquí. Ichigo adoptó una mirada dura en su expresión al saber que tenía razón, pero eso no ayudaba mucho. ¿Pero de verdad no hay forma de hacernos regresar a nuestro mundo a pesar de que sabéis demasiado sobre ese Grial? Preguntó Uri para intentar de nuevo buscar alguna manera de arreglar esto, por efímera que sea. Risei solo negó con la cabeza. Me temo que no. Aunque yo sea el regidor de este ritual, no significa que sea capaz de controlar el Grial. El Grial posee independencia propia y solo se doblegará tras finalizar el ritual, cuando el máster y su servant hayan derrotado a todos sus oponentes y solo queden ellos en pie.
Solo así el Grial se manifestará ante ellos y tendrán el derecho de formular cualquier deseo que quieran. Al escuchar que no podían hacer nada de regresar a su mundo sin la necesidad de participar en este ritual violento, las expresiones de Ishida y Inoue disminuyeron. Entonces solo le quedaba una sola opción para el ex sustituto, y no le gustaba nada. Supongo que esta guerra es demasiado grande para ti. Dijo Tokiomi tras un breve silencio mirando a Ichigo. Ya lo creo que no. ¿Qué hago entonces? Supongo que es cierto que no puedo salir de esta mierda sin importar lo que haga, ¿no? Exclamó Ichigo aún molesto por su situación. Lo único que tengo que hacer es jugarme la vida contra esos magos que vaya a enfrentarme hasta que ese Grial se me aparezca o algo, ¿no? ¿No hay una forma de evitar eso? Me temo que no, pero si te interesa, tienes dos opciones para salir de esta guerra, pero no creo que ninguna te permita volver a tu mundo. Explicó Tokiomi captando la atención de Ichigo y sus amigos. La primera es para que descalificar a un máster de la guerra, dicho máster debe entregar sus sellos de comando a su oponente para que éste quede oficialmente fuera de la guerra y deba esconderse hasta que esto termine. Lo que significa que, si tú me entregas ahora tus sellos de comando, perderás el derecho de participar en el ritual y puede que ya dejes de ser objetivo de otros másters, y tu servant desaparecerá. Aquella última palabra llamó la atención de Orihime sobre que era probable que Mordred desapareciera. ¿Qué quieres decir de que el servant desaparecerá? Preguntó Orihime con preocupación. Verás, en caso de que lo hayáis olvidado, los sellos de comando no es solo un símbolo que marca la alianza entre el servant y el máster. Puesto que los servants siguen siendo entes espirituales que, en el momento de ser invocados, el Grial les da forma física, los sellos son también el vínculo que mantiene al espíritu heroico atado a este mundo, y, por tanto, si el máster perdiera sus sellos, el servant desaparecería y su alma regresaría al trono de los héroes. Tokiomi hizo una pausa para que la información se asentase en los adolescentes, y esto hizo mucho que pensar al chico peli naranja. Mirando con ansias sus sellos de comando que le había causado tantos problemas, por fin había encontrado una solución para quitárselo y salir oficialmente de esta guerra. Por un momento se sintió tentado en hacerlo y al mismo tiempo dudoso puesto que, aunque se deshiciera de ellos, no sabía si eso hará que le devolviera a él y a sus amigos de regreso a su mundo. Por otro lado, esto permitiría que Mordred desapareciera y regresara a ese trono de los héroes quedando descalificada de la guerra. No sabía si eso disgustaría a la servant al quedar excluida de la guerra nada más comenzar sin ni siquiera luchar contra otro servant, lo cual sería deshonroso para ella e incluso para él. Sí, pero Ichigo no quería nada que ver con todo este asunto de conflictos mágicos como este además de que ni siquiera era un mago. Además, Mordred misma dijo que era inepto para esto, y en cierto sentido tenía razón. No debería haber sido elegido para esto, y por tanto debería acabar con esto. Sin embargo, aún así, había algo que le perturbaba la cabeza. Debería entregar sus sellos de comando, aunque eso no significara que podrían volver a casa. Mierda, ¿por qué tardarán tanto? Era lo que la rubia se había estado preguntando con irritación al margen de lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Había estado esperando afuera de la iglesia, tal como se lo pidió su descerebrado máster hasta que ellos salieran, pero por alguna misteriosa razón, se estaban tomando su tiempo allí dentro como si estuvieran entreteniendo en algún tipo de fiesta a la que ella no había sido invitada. Habían pasado no sabía cuánto tiempo desde que entraron ahí dentro y no había indicios de que salieran para gran irritación de Mordred, quien lo único que podía hacer era quedarse parada de pie, su espalda apoyada sobre una pared con los brazos cruzados debajo del pecho, golpeándose el brazo con el dedo repetidamente. Y para añadir su inquietud, también pisó el suelo con el pie repetidamente demostrando claramente su irritación. ¿Qué estarán haciendo allí adentro? Se preguntó como su ira era más palpable. A su lado, Com, el alma modificada dentro de un león de peluche, estaba igualmente impaciente por la tardanza del adolescente allí adentro. Tenía los brazos cruzados dando pequeños pisotones en el suelo. Le había dicho al idiota de Ichigo que no pasara demasiado tiempo allí, y ahora se estaba haciendo evidente que iban a estar allí por un tiempo. Además, como Mordred, estaba demasiado molesto por no poder entrar a la iglesia para acompañarlos. La razón de esto, no crear conmoción al ver solo un animal de peluche que habla. Y una mierda. Odiaba ser tratado así como algo completamente cómico y sin importancia alguna solo por estar en este pequeño cuerpo infantil. Si tan solo Strawberry no lo hubiera condenado a estar en este maldito cuerpo lleno de algodón, estaría seguro de que podría hacer cosas increíbles debido a sus habilidades de alma modificada y seguramente todos lo admirarían y respetarían. ¡Pero no!
Juro cuando ese mamón salga, le daré una buena paliza por haber tardado tanto. A pesar de toda su irritación y frustración, el alma modificada no pudo evitar preguntarse qué estaban haciendo exactamente allí adentro. Todo lo que había entendido era que tenían que ir allí para pedir una explicación de lo que estaba sucediendo y encontrar la manera de regresar a su mundo. El dueño de ese extraño edificio, Con no sabe muy bien qué es una iglesia, les había pedido a los adolescentes y al tendero que entraran sin hacer preguntas mientras él y la rubia marimacho se quedaban aquí como si nada. Todavía no entendía por qué no les permitió entrar a él y a ella y que simplemente se quedaran a esperar aquí afuera sin ninguna forma de saber qué estaba pasando ahí adentro dejándolos en la oscuridad. De pronto, un mal pensamiento penetró en su cabeza al imaginarse lo que realmente podía estar ocurriendo ahí adentro sin su conocimiento. ¿Y si ese anciano llevó a los desvalidos adolescentes hacia una trampa sin que ellos lo supieran? Esa sería una conclusión a la que su agitado cerebro pudiera llegar en ese estado de inquietud y no quiso saber en qué estado estaría la pobre Orihime si ya hubiera caído en esa hipotética trampa. El solo pensamiento de eso le hizo estremecer hasta la médula y no quería ni imaginar lo que la chica burbujeante estaría pasando en estos momentos. Tenía que hacer algo. Sin perder ningún solo segundo, el pequeño león de peluche comenzó a correr hacia el lado izquierdo del edificio y dobló una esquina para ver un par de largas ventanas rectangulares hechas de vidrio en la pared. Con sonrió al ver que había encontrado las únicas aberturas para ver el interior. Acercándose un poco hacia allí, no tardó en ver que había un enorme problema que lo obstaculizaba para poder asomarse. Se encontraban a una altura demasiado alto para él. Una vez más, maldijo su diminuto cuerpo. Justo cuando todo parecía estar perdido e iba a abandonar toda esperanza para saber cómo se encontraba Orihime en apuros y hacer algo para salvarla, de pronto recordó que tenía a alguien lo suficientemente alto para mirar por aquellas ventanas. De inmediato, Kon fue hacia donde había venido y tras doblar la esquina del edificio vio a la rubia en su posición original sin ningún cambio aparente. Tú. Llamó con a la servant mientras el primero se acercaba corriendo hacia ella. Mordred bajó un poco la mirada al escuchar cómo la extraña criatura parlante la había llamado, repentinamente interrumpiendo sus pensamientos viéndolo acercarse hacia ella. Kon se detuvo bajo sus pies y la miró a la cara. Oye, necesito que me ayudes. Dijo haciendo que la rubia levantara una ceja. Antes de que ella pudiera siquiera preguntar, Kon la interrumpió con vamos. Con un gesto con el brazo indicando que lo siguiera antes de echarse a correr por donde había venido. Mordred solo miró como la pequeña criatura parlante se alejaba sin comprender aún lo que quería exactamente de ella. Por un instante, se abstuvo de seguirlo ya que no quería perder el tiempo jugando con ese extraño familiar parlante. Suficiente tenía con quedarse aquí esperando a que su descerebrado máster y compañía salieran de esa maldita iglesia de una vez. Sin embargo, tampoco pudo evitar tener al menos curiosidad por saber qué tramaba, y tal vez merece la pena si es para matar el aburrimiento y distraerse un poco hasta que su máster finalmente saliera. Cualquier cosa sería mejor que quedarse quieto sin hacer nada. Con eso en mente, decidió seguir al león de peluche parlante a donde sea que la quiera llevar. Una vez pasado la esquina del edificio, encontró al león de peluche a pocos metros de ella mirándola. ¿Y bien? ¿Qué quieres de mí? Preguntó Mordred cruzándose de brazos nuevamente esperando que lo que quería de ella valiera la pena. Mira, necesito que te asomes por una de esas ventanas y averigües lo que están haciendo esos idiotas allí. Indicó Kon mientras señalaba una de las ventanas del edificio. Necesitamos saber qué hacen Ichigo y los demás y averiguar lo que trama ese viejo con ellos. Mordred miró las ventanas señaladas por el alma modificada y enseguida entendió que aquello podría ser la única abertura para saber lo que ocurría en el interior. Se reprendió mentalmente por no haberse ocurrido esa idea antes, y de haberlo hecho, se habría ahorrado 30 minutos de aburrimiento. Sin nada que objetar ante la idea, la rubia se acercó a la primera ventana que estaba a su lado, asomó la cabeza para ver el interior que, según pensaba, se veía casi todo a oscuras por la falta de iluminación, aunque solo podía ver los bancos, pero ninguna figura humana reconocible. Frunciendo un poco el ceño, se apartó de la primera ventana y caminó hacia la segunda que estaba a unos metros de la primera. En él, apenas podía distinguir algunas figuras cerca de la parte trasera. ¿Ves algo? Preguntó Kon bajo al pie de Mordred. Sí, creo que todavía están hablando con ese anciano. Respondió Mordred sintiéndose un poco frustrada por no escuchar lo que estaban diciendo. Oh, entonces déjame subir, yo también quiero verlo. No hubo respuesta de la rubia mientras seguía mirando distraídamente por la ventana, ignorando por completo al alma modificada.
Al darse cuenta de esto, Kon comenzó a quejarse. Oh, vamos, déjame subir, déjame subir, déjame subir. Le gritó como un niño a su madre por no comprarle dulces. No hacía falta decir que los gritos del pequeño león de peluche eran demasiado fuertes y escandalosos que hicieron que la rubia perdiera la concentración y gruñera. Déjame subir, déjame. Fue interrumpido cuando la mano de la rubia se estrelló contra la cabeza de Kon, agarrándolo y luego tiró de él hacia el alféizar de la ventana. ¿Mejor así?, preguntó Mordred molesta esperando que esto haya aliviado las quejas del peluche león. Si no, ella lo patearía directamente a la luna. Sí, muchas gracias. Agradeció Kon antes de centrarse en la ventana. La servant solo dejó escapar un pequeño bufido ya que no quería perder el tiempo con algo tan extraño y estúpido, y asomó para espiar en silencio junto a Kon a los invitados que estaban adentro. Al margen de afuera, el ambiente interno era tensa entre los residentes, quienes aún seguían mirando al elegido octavo máster sobre su decisión de abandonar el conflicto ahora que podía, aunque no significara que volviera a su mundo. Uri no sabía qué pensar al respecto. Si bien quería que Kurosaki se diera de una vez y entregara sus sellos de comando al hombre que iba a ser su oponente en este conflicto para quedar excluido oficialmente y ahorrarles muchos problemas innecesarios. Pero aún así sabía que esto no solucionaría su problema de cómo regresar a su mundo y qué harán a partir de ahora estando aquí. Orihime también quería que Ichigo estuviera a salvo, que no se viera obligado a arriesgarse la vida en un conflicto e incluso tampoco quería que saliera herido o peor, que muriera a manos de esos magos teniendo en cuenta de que si son tan fuertes y peligrosos como un Shinigami o arrancar, por no hablar de que Ichigo ya no tenía sus poderes por lo que las posibilidades de que este último saliera con vida eran nulas. Por otro lado, también le preocupaba que le pudiera pasar a Mordred una vez que Ichigo entregara sus sellos de comando. Según lo que dijo Tokiomi antes, si un máster entregara sus sellos de comando, el Servant desaparecería y regresaría a ese trono de los héroes. A pesar de su comportamiento poco amigable y descarada, por no hablar de que aún apenas se conocían, Orihime tampoco podía evitar preocuparse por el Servant caballero. Ichigo aún seguía debatiendo sobre su decisión y todavía no podía llegar a ninguna parte. A pesar de lo fácil que sería tomar su decisión de salir de esta guerra sin problemas, sabía que aquello no era beneficioso para él y sus amigos involucrados involuntariamente ya que eso no los haría regresar a su casa. En cambio, Tokiomi miró con algo de pesar al adolescente poniendo cara de frustración por no haber encontrado una respuesta a su decisión. Sabía que, incluso entregando sus sellos de comando, eso no solucionaría las cosas respecto a su situación y la de sus amigos aquí. Incluso si decidiera luchar para conseguir el Santo Grial y pedirle que le hiciera regresar a él y sus amigos a su mundo, dudaba de que pudiera ir demasiado lejos puesto que él mismo poseía el Servant más poderoso y podría quitar al adolescente de la guerra, pero tampoco ayudaría demasiado. No podía creer que el Santo Grial tuviera un lado tan malevolente para involucrar a jóvenes que no sabían su lugar en esta guerra. Dime una cosa. El jefe de familia salió de su línea de pensamientos al escuchar repentinamente la voz del adolescente y se fijó en él, quien este último plantó una mirada dura y seria. Si yo participara en ese ritual y me enfrentara a un mago, y consigo derrotarlo, ¿qué hago? ¿Es necesario matarlo? Tokiomi apenas se asombró no por el hecho de que haya decidido participar, sino que le preocupaba matar a otra persona en vez de morir en el intento. En realidad no es necesario que un mago mate a otro. Respondió Tokiomi honestamente. Solo los Servants son los que tienen que enfrentarse a muerte, mientras que los Masters, si bien tienden a actuar como respaldos o solo tiene que quedarse como espectador. Si tu Servant lograra vencer al de tu oponente, no será necesario quitarle la vida, ya que puedes eliminarlo de la guerra entregándote sus sellos de comando. Ichigo procesó las palabras del mago sin cambiar de expresión y este último prosiguió. Si tú y yo nos encontráramos alguna vez y nuestros respectivos Servants lucharan, o más bien, si mi Servant venciera al tuyo, no te mataré. Te dejaré vivir a cambio de que me entregues tus sellos y luego vayas a refugiarte a esta iglesia durante un tiempo hasta que termine el conflicto y tu vida estará garantizada. Pero no creo que eso me sirva para regresar, ¿verdad? Preguntó Ichigo con un tono serio. Todavía no estoy seguro de ello. Respondió Tokiomi con la misma neutralidad. Ninguno en el interior estaba convencidos de lo que iba a ser el ex sustituto al escuchar esas palabras. La única opción era jugar al juego que se le imponía y tratar de ganar como sea si aquello era la recompensa para poder regresar y olvidar lo que había sucedido.
No sabía si Ichigo iba a aceptar esa carga a pesar de haber vivido situaciones similares cuando fue por primera vez a la Sociedad de Almas y al Hueco Mundo respectivamente en distintas ocasiones, pero esto era diferente y no sabían si será capaz de superarlo, especialmente cuando perdió sus poderes de Shinigami. El silencio que hubo era intenso y solo una palabra fue capaz de cortarlo. De acuerdo. Lucharé. Todos se estremecieron cuando escucharon hablar al adolescente pelinaranja con un tono bajo, pero mortalmente serio. Voy a dejar esto bien claro. Comenzó el adolescente mirando directamente a los dos hombres de frente. Yo no tengo el más mínimo interés en esa mierda del Santo Grial, y la verdad es que va a ser un dolor de cabeza luchar contra esos magos, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados ya que, por mi culpa, mis amigos también se quedaron envueltos en esto a pesar de que no tenían nada que ver, y es por eso por lo que, para compensarlo, lucharé en esta guerra quiera o no. Su expresión se agravó un poco mientras miraba a los hombres con confianza, con los ojos ardiendo de determinación. Sí es cierto que si gano ese grial y le pida el deseo de que nos devuelva a nuestro mundo, lo haré. Lucharé como máster. Se formó un nuevo silencio en el interior como cada persona asimilaba el pequeño discurso del ex sustituto. No tenían palabras para describir lo que había dicho incluso con ese tono lleno de convicción y no albergaba dudas en absoluto. Por un segundo Tokiomi pensó que había visto los ojos del adolescente parpadear a un tono azulado claro, aunque lo descartó como un truco ligero cuando volvió a comprobar con más cuidado y vio que eran del mismo tono de color castaño como estaban hace un minuto. Uri y Orihime también estaban en una pérdida de palabras tras escuchar la increíble resolución de hierro del ex sustituto, que sin duda habían visto en él en raras ocasiones, lo que había causado celos y admiración en ellos respectivamente. Junto al pelinaranja, Urahara no pudo evitar sonreír con orgullo ante esas palabras. Casi había olvidado que la resolución del ex sustituto era tan inspiradora y poderosa como siempre, era como si sus palabras fueran palpables. Estaba seguro ahora, Ichigo fue capaz de aceptar el desafío que le encomendó tan injustamente el Grial para poner a prueba su valía. Incluso sin sus poderes de Shinigami, estará más que dispuesto para ayudarlo. Eso era un hecho. Después de un momento de silencio, Tokiomi volvió a hablar. Ya veo, así que esta es tu resolución. Habló con un tono que parecía estar complacido por sus palabras. Así que, a pesar de tu circunstancia de ser arrastrado forzosamente hacia aquí, ¿aún te arriesgas a luchar contra ellos? Preguntó para ponerlo a prueba, y solo fue respondido por su silencio inmutable. Admiro tu valor hasta cierto punto. Tokiomi parecía estar convencido por sus palabras ya que veía que la expresión que daba el chico parecía dar forma a su resolución. Creía que aquello sería una de las razones por lo que el Grial decidió elegirlo como máster. Muy bien, si ya has tomado tu decisión, que así sea. Dijo con una sonrisa. Te deseo mucha suerte. Ichigo no dijo nada mientras ponía su expresión seria y su habitual ceño fruncido. Al ver que no había respuesta, Kisuke se rió nerviosamente. Bueno, lo cierto es que no está acostumbrado a hacer ese tipo de reverencia a sus enemigos. Se ajustó el sombrero antes de mirarlos ahora con una expresión seria. Ahora que Kurosaki-san ha decidido entrar oficialmente en vuestra guerra, yo y estos dos hemos decidido ayudarlo en lo que podamos por poco que sea. Ahora si no les importa, me gustaría al menos tener algo de información sobre este mundo, ya que aún nos he desconocido, y tampoco sabemos demasiado de los magos, ¿comprendéis? El sacerdote consideró las palabras del tendero antes de responder. Muy bien, a partir de mañana te enviaré la información necesaria sobre cómo funciona nuestro mundo y sobre la asociación de magos, pero no nada más allá de aquello. Muy bien, creo que eso nos será suficiente. Espera un momento. Dijo Uri de repente dando un paso hacia los dos hombres captando su atención. Me gustaría preguntar algo al respecto. ¿De qué se trata? Preguntó Risei queriendo escuchar lo que tenía que decir el joven Kinki. Hay algo que me preocupa y que todos deberíamos considerar. Dijo como todos prestaban su atención en él. Desde que llegamos aquí, nos han dicho que en esta ciudad es donde va a dar inicio el ritual de invocación, ¿no es cierto? Su expresión se volvió blanca de preocupación a lo que iba a decir a continuación. Entonces, ¿quieres decir que todo esto va a convertirse en un campo de batalla donde podría involucrarse toda la gente de aquí? Los amigos del Kinki tomaron cada nota muy en serio. Casi se les había olvidado.
puesto que el escenario del enfrentamiento por el Santo Grial va a darse en medio de esta ciudad que parecía ser más grande que Karakura y posiblemente más poblada, lo más probable era que un colectivo se vea perjudicado por esto. Cierto es que en Karakura se ha dado batallas sobrenaturales entre los Shinigamis y Oyus que podrían haber ocasionado daños colaterales, pero puesto a que eran entes espirituales, ningún ser humano normal vivo pudo haberlos presenciado o visto como si no existieran, por lo que su existencia se mantuvo en secreto. Los Servants también eran entes espirituales, pero parecía que más allá de eso, su imagen y sus poderes pudieron ser visto por cualquier humano normal, por lo que podía cundir el pánico entre la ciudad si los vieran luchar y causar tanta destrucción, y eso sería un auténtico caos. No tenéis por qué preocuparos. Respondió Risei con una sonrisa tranquilizadora. Si bien es cierto que cualquier parte de la ciudad podría convertirse en un campo de batalla, pero preferimos evitar víctimas mortales y que todo se extienda alrededor del mundo. Y es por eso que todo esto está estrictamente bajo supervisión de la Santa Iglesia, quienes establecimos reglas estrictas de que los combates solo pueden llevarse a cabo por medianoche como hoy cuando toda la gente debería estar dormida. Sobre todo, en sitios menos urbanos donde no haya casas cercanas. Esto parecía tranquilizar al grupo cuando escucharon de que este conflicto entre magos tenía moderación sobre la vida de los civiles. Además, continuó Risei ahora con una expresión seria. También deberíais saber que la guerra del Santo Grial es absolutamente desconocida para la población general, es decir, todos aquellos que no sean magos y que piensen que todo esto es solo fantasía. Por tanto, nadie en esta ciudad que no tenga nada que ver con esto, son completamente ignorantes a lo que está pasando en las noches cuando empiecen los combates, y así debe ser, ¿entendéis? Lo entendemos perfectamente. Respondió Kisuke con su típica sonrisa. No os preocupéis por nada. El viejo sacerdote asiente. ¿Necesitáis escuchar algo más? No, de momento hemos escuchado bastante. Respondió Kisuke mientras se ajustaba de nuevo su sombrero. Creo que será mejor que nos vayamos y busquemos algún apartamento para pasar el tiempo aquí. El sacerdote asintió estando de acuerdo antes de fijar su mirada en Ichigo. Veo que has tomado tu decisión, Shmen. Recuerda de que en caso de que pierdas, siempre puedes refugiarte aquí hasta que todo esto termine. Ichigo apenas asintió en respuesta sin decir nada ya que no quería pensar en eso. Muy bien chicos, es hora de irse. Indicó Urahara viendo que la conversación aquí ha terminado y ya no tenían más motivos para permanecer aquí adentro, por lo que ahora les tocaba marcharse. Ichigo y sus amigos tomaron esta señal para irse finalmente por lo que dieron media vuelta y empezaron a caminar hacia la salida. Esperad. La voz de Tokiomi se extendió por todo el interior de la iglesia haciendo que los invitados se detuvieran de repente y voltearan hacia atrás para ver al mago caminando hacia ellos. Perdonad si os hago perder el tiempo aquí adentro. Se disculpó formalmente antes de pararse a pocos centímetros de Ichigo. Pero si no os importa, me gustaría que me revelaras la identidad de tu servant, Kurosaki Ichigo. Ichigo solo parpadeó con confusión sin entender por qué quería saber el nombre de su servant. Es cierto. Dijo Risei como este empezaba a caminar también y se paró al lado del mago. Tal como os lo habíamos dicho, normalmente solo hay no más de 7 servants de cada tipo, pero como el Grial ha decidido cambiar un poco las reglas y ha decidido añadir otro más, no creo que exista otro tipo de categoría. Decidnos el tipo de servant, por favor. El servant de Kurosaki-san pertenece a la clase saber. Responde Kisuke. Sí, se llama Mordred. Concluyó Ichigo. De pronto, la expresión tranquila y uniforme del mago fue reemplazada por una de perplejidad al escuchar el nombre. Mordred. ¿Te refieres al caballero de la rebelión? ¿Caballero de la rebelión? ¿La conoces? Preguntó Ichigo con curiosidad mirando al hombre. Sus amigos también lo miraban de manera expectante. Tokiomi solo miraba a su audiencia curiosa por saber más de la identidad del servant del octavo máster. Por sus reacciones, deducía que no les habían contado nada sobre él. Lógico teniendo en cuenta su mala reputación. ¿Algunos de vosotros habéis oído hablar del rey Arthur? Preguntó el mago esperando a que alguno se finalizara con ese nombre. Ichigo y gran parte conocían ese nombre, pero no sabían mucho sobre su historia. Yo sí. Dijo el Kinky. Tengo entendido que fue un antiguo rey legendario de Gran Bretaña. Para nuestro mundo, aquello fue un mito, aunque para el vuestro es, bueno. Para nuestro mundo también es un mito, pero es verdadero. Habló Tokiomi. ¿Os cuento la historia?
Ninguno respondió a la pregunta, ya que algunos parecían que no tenían ganas de escuchar una historia sobre ese tal rey Arturo del que hablaban, pero otros fueron lo suficiente moderados y curiosos de conocerla. Me gustaría escucharla. Contestó Kisuke con entusiasmo. Yo también. Dijo Orihime, también compartiendo su curiosidad de saber cómo eran los padres de Mordred. Muy bien. Asintió Tokiomi con una sonrisa antes de concentrarse en cómo empezar a explicar la historia. Todo empezó en un pasado lejano de hace apenas 2000 años atrás, en lo que sería hoy mismo la isla de Gran Bretaña, que en aquel entonces no existía el Reino Unido, ni sus países constituyentes como Inglaterra, Gales y Escocia. Todo el territorio estaba habitado por un subgrupo de gente que son conocido históricamente como celtas, quienes eran los supuestos habitantes originales de la isla. Divididos en varios grupos tribales, los celtas de la antigua Gran Bretaña era un pueblo muy belicoso que vivían en poblados fortificados sobre una colina o en los bosques. Su religión era animista, ya que adoraban a los espíritus de la naturaleza de un modo muy similar al sintoísmo. Aquel mundo isleño vería un período de cambio dramático cuando uno de los imperios más grandes de la historia, el Imperio Romano, fijó su mirada en ella y lanzó una invasión a gran escala sobre aquel territorio que hasta el momento era desconocido. En poco tiempo, las tribus celtas nativas se dieron ante el poder abrumador de la maquinaria de guerra romana y lograron someterlas y ocupar el territorio de lo que sería toda Inglaterra, Gales y partes del sur de Escocia. Los romanos llamaron al territorio ocupado como Britania. A pesar de aquel férreo sometimiento ante una potencia extranjera, los romanos vivieron junto a los celtas nativos y les transmitieron parte de su conocimiento, tecnología y cultura. El dominio romano sobre Britania duró casi 400 años, cuando las tropas romanas abandonaron todo el territorio debido a los problemas tanto internos como externos que pasaba el decadente imperio en los últimos siglos, dejando a sus habitantes, quienes habían abrazado la cultura y costumbres de sus conquistadores, solos en un mundo hostil. Se perdieron registros históricos de lo que ocurrió en aquella época cuando los romanos abandonaron Britania, pero según parece, el exterritorio romano estuvo dividido en varios subreinos rivales gobernados por aristócratas romanos celtas y otros señores de la guerra que a menudo entraban en conflictos territoriales unos con otros y al mismo tiempo pasaban momentos difíciles debido a la llegada de tantos invasores sajones. ¿Sajones?, preguntó Orihime confusa debido a que desconocía el término del nombre. Los sajones fueron una antigua tribu de bárbaros que vivían en lo que sería hoy el norte de Alemania y Dinamarca, que se dedicaban al saqueo y el pillaje, y durante los siglos IV y V invadieron los reinos britanos romanos. Los sajones eran bien conocidos por su barbarie, ferocidad en el combate y crueldad hacia la gente sin importar la edad o el sexo, ya que se dedicaban a saquear, arrasar e incendiar aldeas enteras sin dejar ningún vestigio de vida inocente. Fue por eso que los sajones eran muy temidos por los britanos y estos últimos fueron retrocediendo ante su avance y los reyes britanos tuvieron ciertas dificultades para aplacar esta gran invasión. Cuentan las leyendas que en medio de todo este caos surgió un caudillo militar con el nombre de Artorius, más conocido popularmente como Arthur. Según la leyenda, una antigua profecía decía que antes de que Arthur naciera, estaba destinado a grandes cosas y que se convertiría en una especie de mesías para el pueblo britano y los guiaría a una era de paz y prosperidad. El mago tomó un momento de respiro antes de proseguir en lo más importante. Se dice que el mayor acontecimiento de su vida fue cuando llegó el día de la profecía y Arthur logró sacar una mística espada conocida como Caliburn, que estaba clavada en un pedestal, y él logró empuñarla y sacarla sin problemas delante de sus seguidores más cercanos. Se dice que ese fue el principal acontecimiento en la que fue autoproclamado rey. Pues no lo entiendo. Interrumpió Ichigo de repente. ¿Por qué alguien nombraría rey solo por sacar una espada? Si había algo que no entendía el ex sustituto era por qué nombraría líder solo por realizar una tarea sencilla como sacar una simple espada clavada en una roca. Si se trataba de algo parecido a una Zanpakuth, y ese Arthur lograra descubrir su nombre, eso sí sería una hazaña que mereciera escuchar. Ichigo escuchó una risa casi divertida del mago, y el adolescente hizo una mueca molesta por su comportamiento. Veo que no tiene sentido para comprender la importancia histórica. Tokiomi rió casi con diversión, haciendo que Ichigo agravara un poco más el ceño con molestia. Una vez terminado de reírse, Tokiomi volvió a su estado serio.
Para tu información, según las leyendas, un misterioso mago llamado Merlín fue quien introdujo la enigmática espada en el pedestal e introdujo una profecía en la que decía que quien logre sacar esta espada de esta piedra, se convertirá en el rey de toda Britania, y esto era algo que muchos nobles gobernantes se creyeron, ya que por fin encontraron un pretexto para ser los gobernantes de un gran reino unificado, por lo que intentaron extraer la espada de la roca en más de una ocasión sin éxito alguno. Se dice que el joven Arthur fue el único quien logró empuñar y extraer la espada de la roca sin problemas. Después de aquello, se metió en la resistencia antisajona. Arthur fue descrito como un gran líder militar carismático, defensor de los inocentes y un aliado de la justicia, por así decirlo, que junto a sus caballeros salvaron muchas vidas y se ganó el corazón y la confianza de la gente, quienes necesitaban a un salvador que los protegiera y guiarlos. Según se cuenta, Arthur ganó 11 grandes batallas cuyas victorias fueron consideradas legendarias, y la última y decisiva que decidiría el destino de Gran Bretaña se dio históricamente en el Badon Hill, donde se enfrentó a un ejército sajón 3 veces mayor que el de Arthur, y después de una sangrienta y feroz batalla, el ejército de Arthur salió totalmente victorioso. Así fue como el legendario rey de los britanos derrotó y expulsó a los bárbaros de la isla, salvando a su gente y su cultura de la destrucción inminente. No hacía falta decir que tanto Orihime, Kisuke y Yuri parecían estar interesados por la historia de aquel supuesto rey legendario, aunque Ichigo era el único que no parecía complacido, ya que aquello no explicaba quién es su servant marimacho. Después de su gran victoria, el rey Arthur estableció su centro de poder en la legendaria ciudad de Camelot como capital de su reino, donde gobernaría todo el país con dedicación y justicia. También fundó una orden de guerreros de élite formado por él como su líder y varios veteranos que lo acompañaron durante las guerras sajonas, conocido popularmente como los Caballeros de la Mesa Redonda, llamados así por haberse reunido alrededor de una mesa redonda como iguales entre sí junto a su rey. Esta gente fueron los encargados de proteger los activos del reino de posibles amenazas tanto internas como externas, y también fueron admirados en todo el país. Tal era su pasión por la justicia y el orden caballeresco, que se le valió el sobrenombre del Rey de los Caballeros. Si ya has terminado de hablar sobre ese tal Arthur, me gustaría que hablaras sobre Mordred, que esa fue la razón por la que decidí escuchar tu historia. Interrumpió Ichigo casi groseramente, estando harto de seguir escuchando algo que no tenía nada que ver con su servant, Kurosaki. Regañó Ishida, nada contento por no solo la interrupción, sino por el tono que utilizó el ex sustituto. Oh, es verdad, casi lo olvido. Contestó Tokiomi sin inmutarse por el tono impaciente del adolescente. No se sabe demasiado sobre los orígenes de Mordred, salvo que también formaba parte en las leyendas artúricas. Según las primeras versiones de su leyenda, Mordred fue representado como el sobrino del rey, mientras que versiones posteriores lo etiquetan como su hijo bastardo nacido de una relación incestuosa con la media hermana de Arthur llamada Morgan, que también era una poderosa hechicera. Cuenta que Mordred había sido nombrado caballero por Arthur y era miembro de la confraternidad de la Mesa Redonda, y se decía que tenía cierto encanto y era muy leal a su rey, así como al resto de los caballeros que formaban la orden. Hizo otro momento de pausa para pasar a la siguiente parte. Sin embargo, a pesar de todo, al final se convirtió en el actor principal de la caída de Arthur y su reino. Según la leyenda, mientras Arthur estaba en una misión en Francia para dar caza a uno de sus caballeros leales que había conspirado contra él al cometer adulterio contra la esposa del rey, Mordred aprovechó la ausencia del rey poniendo en marcha un golpe de estado contra el gobierno artúrico con la intención de usurparlo y coronarse rey de Gran Bretaña, y lo consiguió. La audiencia parecía sorprendida al escuchar lo que hizo la servant caballero en vida con respecto a la traición con su propio padre. Cuando se llegó la noticia de la rebelión de Mordred y el golpe de estado, Arthur no dudó en regresar de inmediato a Gran Bretaña para atender este asunto, y así dio inicio lo que sería una cruenta guerra civil que desgarró todo el reino que creó Arthur. Se dice que el punto de inflexión de la contienda se dio en la batalla de Camlan, en la que Arthur y Mordred lucharon ferozmente hasta que al final ambos se dieron muerte el uno con el otro, terminando con las vidas de ambos. El ambiente se quedó helado mientras que cada uno procesaba la última parte de la historia de Mordred y cómo había terminado para ella. Kisuke mantenía un semblante serio como si ya estuviera acostumbrado a escuchar este tipo de historias que parecían venir de Shakespeare. Por otro lado,
También había leído algunos relatos en las leyendas artúricas como The Ancient Future King de T.H. White que estuvo muy interesante, y que a pesar de que la novela concluyera antes de la mencionada batalla de Camlan, ya había intuido cómo iban a terminar las cosas. Ichigo y Yuri no expresaron nada respecto al final de la rubia en su enfrentamiento final con su padre. Para Uri estaba bastante claro cómo terminó la historia ya que también había leído algunos relatos del rey Arthur, por lo que no le sorprendió en absoluto el final. En cuanto a Ichigo, se sentía un poco perturbado por dentro al escuchar el trágico final de la rubia, que casi le recordaba a algunas de las tragedias de Shakespeare que leía de vez en cuando. Por último, Orihime estaba devastada. No era algo a lo que la chica burbujeante estuviera preparada para escuchar. Pese a que ella no había crecido bajo el cuidado de sus padres, sus experiencias con su hermano mayor le habían demostrado que las familias deberían llevarse bien y apoyarse mutuamente. A veces pueden discutir de vez en cuando, pero nada tan encarnizado como lo acababa de mencionar el mago rojo. Era horrible. Una tragedia. ¿De verdad Mordred-san mató a su propio padre? Preguntó Orihime con pesar tras un debate de silencio. ¿Por qué? Los demás también estaban prestando atención al hombre mago para saber más detalles o cualquier motivo por la que un padre y un hijo tuvieran que matarse más allá de lo que decían los relatos y leyendas. Bueno, no lo sé. Respondió Tokiomi con un pequeño encogimiento de hombros. Las leyendas varían sobre las circunstancias en la que Mordred había decidido traicionar a su padre y destruir todo su reino. Según se cuenta, a pesar de tener sangre de la realeza, en realidad es un hijo bastardo, y, por tanto, nunca fue reconocido como hijo legítimo de Arthur y mucho menos su heredero, además de que su madre era la hermanastra del rey, una poderosa hechicera llamada Morgan quien odiaba profundamente a su hermanastro y deseaba su caída por lo que había utilizado a su hijo como marioneta para derrocar al rey. Sea como fuera, las leyendas atribuyeron a Mordred como sinónimo de traición y por ello se le recordó con el infame título del Caballero de la Traición. De todos modos, es posible que algunas partes de su leyenda estuvieran equivocadas y haya una historia de fondo para explicar lo que hizo. El mago rojo agregó a nuestros protagonistas para aliviar la tensión que tenían al descubrir quién era el Caballero Rojo. Solo tienes que preguntarle a él. Querrás decir a ella, dijo Risei repentinamente, llamando la atención del mago. El sacerdote solo miraba a Ichigo inquisitivamente. Debo asumir que aquella jovencita se trataba del infame caballero de la rebelión, ¿cierto? Sí, sé que suena raro, pero es cierto. Respondió Kisuke en lugar de Ichigo con una sonrisa humorista en la cara. Y debo decir que también tiene bastante carácter. ¿Jovencita? Preguntó Tokiomi sin comprender lo que estaban diciendo. En eso, Risei decidió explicarlo. Cuando me fijé en el serván del chico, vi de que se trataba de una chica bastante joven en su adolescencia. Contestó el sacerdote mientras recordaba la apariencia del supuesto caballero de la rebelión. ¿Quién diría de que se trataba de una chica? Tokiomi procesó esto un poco desconcertado ya que tampoco podía creer que Mordred se trataba de una chica teniendo en cuenta el origen del nombre y que en aquella época las mujeres no podían alcanzar la jerarquía de caballero. Déjame preguntar algo para aclarar esto. Dijo Kisuke con un aire un poco confuso. ¿Por casualidad Mordred es un nombre masculino? En teoría sí. Mordred solo es un nombre exclusivamente para hombre, y como tal, las leyendas e historias siempre lo etiquetaron como un hombre. Al escuchar eso, Ichigo y los demás quedaron totalmente atónitos por la nueva revelación. Espera. Gritó Ichigo casi en shock. ¿Insinúas que esa tía debería ser un hombre? TSH, ¿por qué tengo el presentimiento de que están hablando de mí? Por un minuto, Mordred tuvo la sensación de que estaban hablando de algo importante a pesar de que ella no podía escucharlo debido a que estas ventanas obstruía el sonido. Fuera lo que fuera, no podía evitar tener una extraña sensación de inquietud y solo esperaba que no durara mucho. Debería. Pero no importa. Ya sea hombre o mujer, el género es irreverente. Lo importante es que se trate de la misma persona según era en vida y lo que hizo, ¿entiendes? Todos asintieron, uno con comprensión, mientras que el resto aún no estaban seguros. Bueno, ahora lo que quería llegar con todo esto, es que, si es verdad que tu Cervantes es de la clase saber, entonces es probable que también haya otro saber también. Ya veo. Asintió Kisuke mientras se ajustaba el sombrero. Entonces, ¿quieres decir que hay dos sabers en esta guerra, no es así? Supongo que sí. Respondió Risei. En fin, ya hemos terminado. Muchas gracias por todo. Agradeció Kisuke mientras hacía una pequeña reverencia a los hombres antes de volverse hacia los adolescentes. Venga, chicos.
Vamos a salir. Tomándose esto como una señal, Ichigo y los demás dieron media vuelta y fueron ya hacia la salida. Mira, parece que van a salir por fin. Indicó Kon de nuevo mientras veía a sus amigos moverse hacia la puerta. Mordred no dijo nada mientras miraba un poco malhumorada pensando que podrían volver a detenerse además de que estaba molesta por haberlos hecho esperar tanto afuera. Sin decir nada, ella se aparta de la ventana y va hacia la entrada para esperarlos salir. Kon saltó del alféizar aterrizando en el suelo y luego sigue a la serván rubia hacia la entrada. Una vez llegado allí, las puertas se abrieron dejando salir a los adolescentes y el tendero y se detuvieron abruptamente para encontrarse cara a cara con el caballero de la rebelión. A ver, ¿se puede saber qué estabais haciendo ahí dentro? Preguntó Mordred con molestia mientras ponía sus manos sobre las caderas. Un incómodo ambiente se formó entre los adolescentes mientras recordaba la historia que les relató Tokiomi sobre la rubia y su infame reputación. Tal como aprendieron ahora, resultó que ella no era una heroína como les quiso entender Urahara cuando les contó sobre los espíritus heroicos antes, sino una villana que parecía haber salido de uno de los relatos de Shakespeare. Si bien todavía no sintieron recelos acerca de este infame caballero puesto a que desconocían la verdad sobre sus circunstancias, pero tampoco sabían si deberían confiar en ella para el caso. Mordred en cambio, miró un poco extrañada como la audiencia la miraban sin decir ninguna palabra como si fuera un bicho raro o algo. ¿Qué pasa? ¿Tengo moros en la cara? Preguntó Mordred. Antes de que cualquiera pudiera responder, el único adulto de ellos se adelantó para evitar posibles problemas. No, nada, perdona por haberte hecho esperar ahí afuera. Habló Kisuke apresuradamente con una sonrisa suya, aunque eso hizo extrañar un poco más a la servant. Nos hicieron pasar un buen rato ahí adentro explicándonos más cosas sobre la guerra, y debo darte buenas noticias, ya que después de una pequeña discusión, Kurosaki-san ha decidido entrar oficialmente en la guerra por el Santo Grial y luchará como tu máster. Ah. Mordred y Kon gritaron sorprendidos al unísono, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. ¿En serio? Preguntó Kon incrédulo. ¿De qué va todo esto? Preguntó Mordred con un tono que detona sospecha. Es tal como lo oyes. Corrigió Urahara. Al ver que no hay otro modo para regresar a nuestro mundo salvo obtener el Santo Grial, y para ello deberá luchar junto a ti y vencer a los demás Masters y Servants que se les interpongan, ¿no es así? Para hacer su punto, Kisuke puso su mano encima del hombro del ex sustituto y alentarlo a que hiciera el resto. Cosa que funcionó. Sí. Respondió de una manera rígida. El chico pelinaranja empezó a caminar y acercarse hacia su servant quien esta última se quedó mirándolo y podía ver algo en sus ojos. Ichigo se detuvo a pocos centímetros donde estaba parada el caballero de la rebelión, y la diferencia de altura se hizo evidente de que Ichigo solo era unos 5 centímetros más alto. Escucha, a mí me importa una mierda esta guerra por un estúpido vaso con 7 deseos. Habló Ichigo con confianza y seriedad en su voz. El tono era más o menos parecido al que uso dentro para impresionar a los hombres de adentro. La verdad es que hubiera preferido no participar, pero eso no me ayudará a mí y a mis amigos quienes se metieron esto por mi culpa, y es por eso por lo que lucharé para conseguir ese Santo Grial y pedirle que nos devuelva a mi mundo de una vez y que esto no vuelva a pasarnos. Mordred continuó mirando sin inmutarse facialmente por las palabras del chico, aunque hubo cierto brillo en sus ojos. Por esa razón necesito tu ayuda para ganar esto, ya que solo los Servants son los que deben luchar para hacer el ritual mientras sus Masters deben servir como respaldo. Puede que no sirva de mucho, pero tampoco soy de los que se quedan de brazos cruzados mientras esto pasa, y es por eso por lo que lucharé también si hace falta. Sus ojos se estrecharon de determinación. ¿Qué me dices? ¿Me ayudarás como tu máster? Después de aquello se formó otro intenso silencio en el ambiente, tras finalizar otro de los pequeños discursos inspiradores del ex sustituto. La propia Mordred solo podía mirar casi flipada a la expresión dura y ceñuda de su máster sin comprender lo que le pasó con su personalidad. ¿De verdad este tipo que tenía al frente era el mismo besugo que no sabía nada de la guerra del Santo Grial? ¿Era el mismo mocoso malhumorado que se cabreaba con facilidad con cada ofensa que le hacía? ¿Era el mismo cretino que ni siquiera pudo aprenderse su nombre en 2 ocasiones antes? ¿El tacaño que no quería participar en esto? Los siguientes minutos que pasaron fueron muy silenciosos sin que nadie lo interrumpiera. Pronto Ichigo empezó a perder la compostura por el silencio que desprendía su servant y no pudo evitar preocuparse un poco por ella. «Oi, ¿estás bien?» Sin respuesta. «Oi», y sin previo aviso, Mordred liberó una gran carcajada frenética que hizo sobresaltar a Ichigo y sus amigos de atrás.
Efectivamente Mordred había empezado a reírse histéricamente como si le hubiera contado un chiste divertido. Ichigo solo pudo mirarla con total confusión sin entender esta reacción, mientras sus amigos de la misma manera. Mordred casi dobló las rodillas mientras seguía partiéndose de risas. Superando ya su conmoción, Ichigo recuperó su ceño fruncido, aunque aún se veía confusión en él. «Oye, ¿se puede saber de qué te ríes?», preguntó Ichigo hacia la alocada Servant. Después de un momento, Mordred casi se recuperó de su ataque de risas, aunque aún quedaba poco. «Perdona, pero es que me sorprendiste», contestó Mordred mientras trataba de reprimir lo que quedaba de risa. Esta respuesta solo sirvió para confundir más al ex sustituto. «Desde que te conocí siempre pensé que eras un coñazo y alguien inepto para ser mi máster. Pero ahora puedo ver que tienes huevos para ser un hombre». Ichigo intensificó más su ceño, más irritado por el comentario o por darse cuenta de que había caído en una broma pesada. Sus amigos de atrás no pudieron evitar sonreír divertidamente. «Me gusta tu estilo», dijo Mordred antes de extender un brazo con la mano abierta hacia Ichigo mirándolo con una sonrisa amistosa y energética. «De acuerdo, me has convencido, Master. Lucharé contigo en esta guerra choca esos 5. Ichigo miró algo confuso este gesto, pero enseguida comprendió que parecía que Mordred ha empezado a aceptarlo y estaba dispuesta a luchar a su lado. Su código de honor le decía que cerrara el gesto de la misma manera. Bye. Y así Master y Servant chocaron sus mangas unas con otras, sellando el pacto de manera amistosa. No hacía falta decir que la fuerza de impacto de la manga de Mordred fue demasiado fuerte para la del chico pelinaranja, quien tuvo que agitar doloridamente su mano, mientras su Servant lo ignoraba. «Bien, Master, ¿qué tal si vamos a buscar a nuestros enemigos?», preguntó Mordred alegremente mientras volteaba su cabeza hacia atrás para ver el resto de la ciudad, estando preparada para iniciar la búsqueda cuando sea necesario. «¿Qué?», gimió Ichigo confusamente por lo que se iba a proponer. «¿Cómo que qué? ¿No habías decidido luchar?», preguntó Mordred mientras volvía a mirar a Ichigo con una expresión confusa. «No es eso, el problema es que no sabemos dónde podemos encontrarlos», corrigió Ichigo viendo que no había manera de poder buscar a sus enemigos, especialmente en una ciudad en la que nunca estuvieron ni conocen. «Para mí eso no hay problema», se jactó Mordred sin preocuparse. «Puedo sentir su maná y rastrearlos sin problemas». «No, el problema es que aún es muy pronto, y además todavía no sabemos nada de esta ciudad, por lo que podríamos perdernos con facilidad», explicó Kisuke para aclarar la situación. «Lo mejor sería pasar la noche en un hotel y hacer los preparativos para dar comienzo a la batalla». A Mordred no le parecía una idea entusiasta eso de esperar solo una noche para estar preparados, mientras ella sí lo estaba, pero dadas las circunstancias en las que estaban, no tenía más remedio que hacer caso. Con un suspiro cansado, el caballero de la rebelión dio su respuesta de mala ganas. «Vale, está bien». Viendo que todo estaba arreglado, el tendedero sonrió alegrado. «¿Y a dónde iremos?», preguntó con curiosidad. «Es cierto, todavía no sabemos cómo vamos a encontrar un hotel por aquí», dijo Uri al darse cuenta de que no será fácil encontrar un lugar adecuado para establecerse temporalmente debido a que no conocían la ciudad y tampoco tenían mapas para orientarse por los alrededores. Todos consideraron las palabras del joven Kinky con urgencia ya que sabían que tenía razón, y eso les dejaban en una posición totalmente jodida. Después de lo que parecía un instante de silencio, el tendero volvió a hablar con su característica voz tan positiva como si no le afectara la situación. «Bueno, no importa, ya nos las arreglaremos para encontrar uno por ahí. Lo importante es acercarnos a zonas más urbanas para evitar que otros masters que vayan rondando por los alrededores nos ataquen». Los 4 adolescentes, incluyendo Mordred, y Kon solo miraron al tendero sin poder comprender su actitud tan positiva ante esta situación, además de preguntarse cómo van a hacerlo si ni siquiera tenían un mapa. «Bueno, será mejor que nos vayamos ahora mientras podamos antes de que aparezca un máster con ansias de luchar», incitó Kisuke a que comenzaran a caminar ya fuera de la iglesia. «No hay problema, yo me haré cargo», dijo Mordred con confianza mientras los seguían. «Espero que no», dijo Ichigo en susurro. «¿Decías algo, Master?», preguntó Mordred apenas escuchando lo que dijo el chico pelinaranja. «Ya deja de llamarme Master. Con solo que me llames Ichigo basta», reprendió Ichigo ya estando harto de que lo nombre de esa manera. «Vale, Master Ichigo», respondió la Servant con una sonrisa juguetona, y tal como esperaba, la reacción de Ichigo no tardó en venir como su cara se enrojeció de pura irritación.
Cualquiera se hubiera intimidado por su reacción, pero Mordred no pudo evitar soltar otra carcajada de risas mientras caminaba más deprisa para dejar a su máster enfurecido atrás. Ichigo no se molestó en ponerse al día con ella y solo se quedó mirándola con ira y maldijo en voz baja. Estaba claro que incluso con ella a su lado, esta le causaría dolores de cabeza. Entretanto, Uri y Orihime no supieron cómo interpretar esto, ya que, si de una cosa estaban seguros, fue que no creían que vayan a convertirse en buenos amigos. Al menos para la opinión del Kinky. Aunque para Orihime las cosas pudieran cambiar, si les diera algo más de tiempo. En cuanto a Kon, tampoco sabía cómo interpretar esto, ya que, a pesar de haber visto este tipo de escenas en televisión, no sabía si esto era similar. ¿Acaso es esto el comienzo de una hermosa amistad? Nadie lo sabía. Una vez solos dentro, tanto el sacerdote como el mago aún observaban la puerta cerrada por donde sus invitados habían salido hace un rato, ahora completamente decidido a involucrarse en esto a pesar de las circunstancias. Para ser honesto, desde un principio, Tokiomi estaba desconcertado no solo el hecho de que el Grial haya añadido un octavo participante al ritual, sino que además viene de otro universo del que no escuchó hablar ni tampoco tuvo la oportunidad de preguntar para conocer detalles, pero supuso que no importaba. Lo único que sabía de su anfitrión era que también es un mago con la curiosa habilidad de comunicarse con los espíritus de una manera más o menos similar a un nigromante o un vidente, según las palabras del sensei del joven. Hubiera deseado tener más detalles, pero supuso que tampoco importaba ahora. Ahora todas las piezas están en su sitio. Ahí va nuestro octavo participante. Dijo Risei tras un largo silencio desde que sus invitados se marcharon. Ahora podemos dar inicio definitivamente con el ritual. Sí. Asintió Tokiomi estando de acuerdo. Todavía pienso que esto es bastante inaudito que esto esté sucediendo. Continuó el sacerdote mientras reflexionaba sobre el asunto. Nunca imaginé que el Grial traería a gente que no tuviera nada que ver con esto, y eso que normalmente los Masters tienen un deseo en su corazón que quiere que se haga realidad. Razón lo cual por la que están participando ahora, y este es la única excepción. Tokiomi tenía que estar de acuerdo. Tal como se lo enseñaron hace un tiempo, para determinar que los participantes sean los adecuados para participar en el ritual, el Grial fue dotado con la capacidad de ver el corazón de las personas y saber qué tipo de anhelo tienen para que sean aptos para poder participar y que sus deseos se hicieran realidad una vez que el ganador consiguiera el Grial. La familia de Tokiomi tenía un objetivo en mente, que era compartido por la mayoría de los magos ortodoxos, y por supuesto no se trataba simplemente de fama, fortuna o poder. Sino algo más ambicioso que convenientemente fue esa la razón por la que su familia participó en el establecimiento del sistema del ritual. Aquello era uno de los pocos requisitos de que alguien participe activamente aparte de ser un mago, y era que tenían un anhelo en su corazón que se hiciera realidad. Y una vez más, el octavo participante era completamente diferente a esa regla y durante un tiempo estuvo meditando cómo era posible que tal cosa sucediera. Solo se le pudo ocurrir que era probable que el Grial no era el responsable directo de traer un octavo participante desde otra realidad, sino otra fuerza distinta a la principal responsable. Una fuerza que estuvo involucrada en la formación del sistema como mediador hace 200 años. Me pregunto qué estarás tramando, Kishchurzel Recheschuinork. De todos modos, tampoco es la primera vez que veo algo tan inusual. Dijo de nuevo antes de fijar el rabillo de su ojo hacia la derecha de la sala. ¿No es así, Kirei-kun? Tomando esto como una señal, una tercera figura emergió de entre las sombras por donde había aparecido antes Tokiomi. La persona se trataba en sí de un joven hombre de unos 28 años de aspecto fornido, pelo castaño y viste con un traje de sacerdote negro con una cruz dorada alrededor de su cuello. No hacía falta decir que a diferencia de Tokiomi, quien era una persona de aspecto apuesto y carácter sereno, este hombre tenía una expresión estoica y ojos vacíos de emoción. Este hombre era Kirei Kotomine, el hijo de Risei. ¿Crees que es prudente dejarlos ir así como así? Preguntó Kirei con curiosidad. ¿Te preocupa algo? Preguntó Tokiomi a cambio sin ver el punto del que hablaba el hombre más joven. No es eso. Pienso que deberías haberle quitado sus sellos de comando puesto que él no quería participar en esto. Argumentó Kirei opinando que Tokiomi no debió de haber desaprovechado su oportunidad de eliminar a aquel chico del conflicto. La respuesta que vino un instante después tomó forma de una pequeña carcajada por parte del jefe de la familia Tosaka. El joven sacerdote solo parpadeó durante un instante al escuchar la carcajada del otro hombre. Perdón, dijo Tokiomi como trató de reprimir sus risas.
Si bien, podría haberlo hecho, pero sería una deshonra para mi familia obtener un sello de comando así de fácil sin haberlo ganado tan justamente en una batalla entre nuestros servants. Kirei no dijo nada más manteniendo su expresión vacía, pero su mente decía otra cosa al respecto lo que dijo Tokiomi. Si bien parece ser un simple novato que no tiene ningún conocimiento de la magia, pero creo que no hay nada de malo darle algo de ventaja al menos incluso cuando la victoria ya está a nuestro alcance. Continuó Tokiomi con confianza, aunque Kirei pensaba diferente. Es cierto, por muy extraño que parezca, el Grial ha tomado su decisión al poner un octavo participante y supongo que no hay nada de malo. Argumentó Risei también. El sacerdote más joven solo podía seguir mirando estoicamente a los hombres mayores y todavía no podía comprender sus puntos de vista. Por cierto, Kirei-kun. Habló una vez más Tokiomi mirando sonriente al joven sacerdote. ¿No te parece irónico que el Grial haya elegido a alguien que no es apto para participar en esto y que tampoco tenía interés, y mira cómo ha tomado una decisión sin dudarlo? Deberías tomar ejemplo. Si Kirei se hubiera reído de forma sarcástica, no pudo debido a que no podía hacerlo delante de su padre y de su mentor. Ciertamente comprendió el punto de esto ya que su situación le recordaba un poco a la del chico, ya que también fue víctima de los caprichos del destino que lo llevó a esto y no tenía más remedio que seguirlo. La principal diferencia fue que el chico tenía un objetivo en mente como lo había dejado claro, y en cambio él no tenía ninguno. Ciertamente no tenía ni el más mínimo interés en esa copa con sed de deseo. ¿Seguro que no queréis que envíe a Assassin para vigilarlos? Preguntó Kirei tratando de insistir en vigilarlos por si acaso. No será necesario. Respondió Tokiomi sin problemas, lo que ganó una mirada de sorpresa por el hombre joven. Le concederé algo de ventaja en ellos para que se adapten a esto y a ver cómo se las arreglan. Sospecho que el Grial quiere ofrecernos un buen espectáculo. ¿Así? ¿Y es por eso que yo participo? Pensó Kirei con sarcasmo creyendo que su presencia aquí era para satisfacer los favores de otros. Otra cosa. Habló de nuevo Tokiomi llamando la atención de Kirei. ¿De qué tienes miedo? Pensé que te preocupaba más ese asesino de magos. Kirei no cambió de expresión al oír eso mientras atendía. ¿Es cierto, Kirei, tienes noticias? Preguntó Risei con seriedad. Kirei los miró durante un momento antes de responder. Por lo que escuché él y un miembro de la familia Insbern han cogido un avión y en estos momentos ya deberían llegar aquí en poco tiempo. Ambos hombres se quedaron en silencio al oír eso, y aquello era como una señal. Entiendo. Entonces deberíamos prepararnos cuanto antes. Dijo Tokiomi con un aire serio lo que hizo que Risei asintiera en respuesta. Kirei simplemente se quedó en su lugar reflexionando en los acontecimientos que se iba a dar lugar aquí, olvidándose por completo del octavo máster y solo pensando en ese supuesto asesino de magos. A varios kilómetros de lo que estaba sucediendo con nuestros protagonistas y los tres hombres de la iglesia, cruzando las aguas de Kish, un barco comercial se estaba acercando lentamente hacia uno de los puertos de Fuyuki. En la cubierta había una sola persona que miraba fijamente a la ciudad a distancia con su imagen creciendo. La persona en sí se trataba de un hombre alto con el pelo negro y desordenado con ojos a juego, vestía con un traje negro y corbata, y encima una gabardina negra. Su mirada penetrante y ojos fríos observaba las luces de la ciudad a medida que el barco se acercaba. Sabía que ya quedaba poco para que llegaran a la ciudad donde por fin se libraría su última batalla para poner fin a todos los conflictos y salvar al mundo de una vez por todas. Él haría cualquier cosa para lograr que sus sueños se hicieran realidad. Aunque eso significaba sacrificar a otros por dicho bien.